Un saludo cordial a todos. En esta ocasión disertaremos sobre lo que es la seminario de atención al cliente enfocado al área de salud. Em, Mi nombre es José Manuel López, tengo una licenciatura en gerencia de negocios, 17 años de experiencia trabajando en el sector salud. 2 años de esos 17 pues los laboré en una organización sin fines de lucro y 15 años en el sector privado. En las áreas en que me he visto involucrado está el área de urgencias, atención al cliente, admisión, farmacia, facturación. Actualmente también ejerzo como contador de pymes y trámites tributarios. En el contenido que vamos a tratar en este seminario de atención al cliente enfocado al área de salud está la conceptualización de usuario, paciente o cliente. Estudiaremos el perfil actual del usuario de los servicios de salud, actitudes deseadas en los empleados de empresas que trabajan en servicios de salud, uso de las tecnologías de la información, las TICs, en la gestión de atención al cliente. Ejemplo de las quejas más frecuentes que se dan en el área de salud y la gestión asertiva de quejas, manejo de quejas. Usuario, paciente o cliente. Es común que esto cree cierta polémica porque la palabra cliente normalmente se sataniza y se cree que está mal llamarle cliente a una persona que paga por recibir servicios médicos. Los términos más aceptables comúnmente son usuario y paciente. Usuario lo utilizan más para referirse a aquellas personas que utilizan los servicios de salud pública y paciente, pues generalmente para un profesional de la medicina, un médico, le llama paciente a toda persona que atiende, ya sea en un establecimiento público o privado. Entonces vamos a analizar si es correcto o no llamarle cliente a un paciente desde el punto de vista de su significado, del origen de la palabra. El paciente no es un cliente, es lo que comúnmente se nos enseña, porque se cree que al verlo como cliente se está materializando la salud. Siempre está esa rivalidad entre utilizar el concepto paciente versus clientes. E incluso me encontré esta imagen donde irónicamente, como forma de sarcasmo, dan a entender de que cuando se le ve como cliente a un paciente, pues no nos importa su estado de salud, sino que solamente su dinero. Así que después de esta introducción, vamos a entrar en lleno y vamos a definir qué significa cada uno de ellos. Usuario, el diccionario de la Real Academia Española define el concepto de usuario con simpleza y precisión. Un usuario es quien usa ordinariamente algo. El término que procede del latín usuarius hace mención a la persona que utiliza algún tipo de objeto o que es destinataria de un servicio, ya sea privado o público. Usuario no es un término exclusivo para el área de salud. Un usuario puede ser usuario de un programa informático. Están los usuarios del sector de transporte, usuario de cualquier tipo de servicio, según este concepto, ya sea público o privado. Así que es correcto emplearlo para alguien que utiliza servicios de salud, sí, es correcto, es usuario, pero no significa que solamente a las personas que demandan servicios de salud se les puede llamar usuario. Luego avanzamos con el siguiente término que es paciente. La palabra proviene del latín patines, que significa padecer o sufrir, y según el diccionario de la Real Academia Española, el término admite varias definiciones.
Una de ellas es persona que padece física y corporalmente, y especialmente quien se halla bajo atención médica. En este concepto, pues creo que no tenemos ninguna duda, es de los términos más empleados, y los médicos, como lo mencioné anteriormente, me he fijado que es el término que ellos prefieren. Le llaman paciente a toda aquella persona que ellos han atendido o que tienen un proceso en este momento de sanación. Cliente, aquí entramos con lo que es la palabra que puede crear cierta discordia o que crea polémica en ocasiones, pero vamos a comenzar con lo que es el concepto. Al cliente le podemos llamar a un individuo en específico o a un colectivo de personas, le podemos llamar a una empresa que compra cosas o servicios y que paga por los mismos, quedando así implícito el hecho que quienes queremos acceder a un servicio prestador de salud tenemos la opción de elegir a nuestro criterio quienes consideremos nos den una mejor relación costo-beneficio, y así se abre la existencia de una relación comercial. Cualquier usuario, cualquier paciente que tenga las condiciones económicas para presentarse a una clínica médica privada o a un hospital privado, y que pueda decidir y que tenga la posibilidad económica para pagar, desde el momento que llega a estos centros, se convierte en un cliente. ¿Por qué? Porque según el concepto es quien compra ya sea cosas o servicios, que paga por los mismos. Entonces, esa es la única diferencia entre usuario y paciente. El cliente es aquel que paga, o sea, es un paciente, es un usuario, está siendo un usuario, pero la diferencia de cuando va a un centro público con cuando va a un centro privado es que en el centro privado esta persona paga, este cliente está pagando por un servicio, y en cualquier momento que considere de que no está recibiendo una atención adecuada o de acuerdo a sus expectativas, tiene todo el derecho de irse a otro lugar a buscar una mejor atención. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, los tres términos podríamos emplearlos sin ningún inconveniente. En el sector público no entraría el concepto cliente desde el punto de vista que un cliente paga por recibir atención, pero si lo analizamos también desde el punto de vista que la razón de ser, la razón por la cual existe ese hospital o clínica pública, es porque había la necesidad de atender a la población en un sentido subjetivo. Podríamos decir que cada ciudadano el que conforma, que es vecino de ese centro, viene siendo un cliente potencial. ¿Por qué un cliente potencial? Porque si estas personas no hicieran uso de los servicios de ese hospital o de esa clínica, si la estadística no demostrara la necesidad de su existencia, en sí este hospital o centro médico tendrían que cerrarlo o habilitarlo para otro tipo de servicios. Así que al final, la palabra cliente al final aplica para ambos sectores. Sin embargo, es más fácil aplicarlo para el sector privado. Si usted se siente más cómodo llamándole pacientes, está en todo su derecho, puede seguir empleando la palabra. Si quiere seguirle llamando usuarios, está bien. Pero lo que me gusta de llamarle cliente a un paciente es que, más allá de que se crea que estoy pensando de forma materialista, es que cuando vemos a alguien como cliente, le damos una importancia eh, extra a la del paciente. ¿Por qué? Porque en el paciente de repente hay ciertos criterios que no se investigan, como es la satisfacción del servicio, la identificación
de oportunidades de mejora, y cuando se da una cultura de cliente, comúnmente sí nos preocupamos más por eso. No quiero decir por eso que si en su clínica o hospital solo utilizan el término pacientes, no es que no se preocupen por la satisfacción de, de la atención. Claro que no. Una vez ya definidos los que son los tres conceptos, vamos a avanzar con el siguiente subtema, que es el perfil actual del usuario de los servicios de salud. ¿Cuál es el perfil de los pacientes en esta era que todos estamos en la era de la tecnología? Tenemos toda una infinidad de, de criterios, de argumentos, pero estamos tratando solamente de brindar una introducción al mismo. Vamos a comenzar con mayor cantidad de opciones de prestadores de servicios de salud. A medida van avanzando los años, van surgiendo nuevas especialidades, o mejor dicho, van llegando médicos con otra diversidad de especialidades, van abriendo otros hospitales, otras clínicas, tanto públicas o privadas. Entonces, si un paciente no se siente cómodo en un lugar en específico, tiene más opciones que años atrás para irse a otro lugar donde se sienta más cómodo. Si no cuidamos esa parte, se nos pueden fugar los pacientes. Cada vez son más exigentes en relación con el tiempo para ser atendido y para ser curado. Este criterio siempre ha existido. Sabemos que el tiempo es oro, pero recordemos, hay muchas madres que tienen que pedir un día de permiso en su trabajo para poder llevar a sus hijos al médico. Y el hecho de que estén todo el día en el hospital por una consulta que al final solo duró 12, 15 minutos, no es justo. Entiendo que hay limitaciones más en el sector público que en el privado, pero esto no significa que solo se dé en el público. Muchas veces en el sector privado también se nos da largas jornadas de espera. En lo personal, yo he sido testigo cuando he acompañado a familiares en hospitales privados. Estamos esperando la consulta de algún especialista y nos hace esperar entre 2 y 3 horas. Y eso que es un lugar privado. Ahora imagínense en el sector público. Claro, estoy hablando de Honduras, un país latinoamericano. No puedo hablar por otros países porque no he tenido experiencias aún. La tercera es opta por calidad del servicio más allá de los precios. A veces creemos que el precio es el factor más importante al momento de brindar un servicio. Sin embargo, más allá de que le cobren un cómodo a un paciente, recordemos que él lo que quiere es curarse. Este paciente, su principal su objetivo, perdón, es que le digan de qué está enfermo y que le digan qué tiene que hacer para curarse. Este paciente sí va a considerar de repente el precio, pero si él tiene una expectativa de que ese lugar son efectivos, que ese lugar tiene un buen prestigio, ese paciente va a hacer todo el esfuerzo por pagar para quedarse en ese lugar. Los pacientes ahora disponen de una amplia gama de opciones web para contrastar criterios médicos. Si usted es médico, el que me está escuchando, y da consultas y usted no está muy seguro de un diagnóstico, mejor mande a hacer exámenes, mejor busque la manera de cómo dar un diagnóstico asertivo, porque esta persona, hay una amplia gama de opciones en las que él puede, simplemente entrando a internet, y de repente va a contrastar lo que usted le está mencionando. Así que yo le sugiero que se tome unos cuantos minutos para explicarle al paciente el por qué usted considera que ese es el diagnóstico, y ante la inseguridad, porque tal vez hay un diagnóstico diferencial, entonces no se complique y mándele a hacer los exámenes.
A veces el paciente refiere que no tiene dinero para hacerse los exámenes, entonces usted hágale hincapié de que si no dispone de cierto examen, pues es difícil garantizarle que ese sea su diagnóstico final, qué sé yo. No soy doctor, ¿verdad? Así que no puedo darle cátedra tampoco de cómo hacer su diagnóstico, pero mi finalidad es comentarle de que el paciente, el usuario o cliente, como queramos llamarle, no se va a quedar solo con la información que usted le dé. Lo más seguro que la va a contrastar, ya sea en internet, la va a contrastar con los vecinos, con la familia, con los amigos, etcétera. El problema aquí es cuando se dan casos de que efectivamente el médico estaba erróneo y al final quien tenía la razón era el internet o alguna experiencia de un vecino. Utiliza cada vez menos el libro de quejas porque dispone de las redes sociales. Si hay una persona que se sintió que fue mal atendida, si fue discriminada, que tuvo una mala praxis, ya no piden llenar lo que es necesariamente el libro de quejas. Tienden a irse a las redes sociales, buscan a la empresa del hospital o la clínica del que fue atendido y empieza a escribir eh, la mala experiencia que tuvo, y esto pues nos puede afectar con lo que es nuestro prestigio, la reputación, nos puede ahuyentar potenciales clientes, personas que de repente en este momento no pensaban llegar porque no están enfermos, pero que se habían formado una buena imagen de nuestro hospital o de nuestra clínica. Recordemos que en las redes sociales una empresa como un hospital de repente puede tener 10,000 seguidores, 20,000 seguidores, qué sé yo. Imagínense, todas esas personas son candidatas a que vean un comentario negativo solo porque una persona no quedó satisfecha con el servicio. Y de repente, o sea, no les puedo decir si tenía o no la razón. Independientemente de eso, eh, atrás de lo que esa persona escribe, los demás no saben realmente qué fue lo que sucedió. Así que, insisto, pueden formarse una mala idea de realmente qué tipo de atención estamos brindando. Automedicación desmedida porque dispone de lugares donde obtener medicamentos sin prescripción médica. Cada vez es más común que lleguen pacientes con una infección urinaria y cuando se les envía a realizar un cultivo de orina, el médico se sorprende porque resulta que es, esa bacteria es resistente a la mayoría de los antibióticos. Yo he sido testigo de pacientes que han tenido que hospitalizarlos porque son pocas las opciones que ya quedan de tratamiento porque el paciente se había venido automedicando. Así que ese es otro aspecto a considerar, de que al momento de atender al paciente debemos de estar seguros de qué esquemas, qué medicamentos ha tenido acceso, qué medicamentos ha tomado, porque el problema está que cuando se le receta un medicamento, de repente el paciente no recuerda que ya había tomado ese mismo medicamento, entonces ya es resistente y no le va a generar ningún bienestar, no lo va a curar. Y luego el paciente le echa la culpa al médico que no fue efectivo en su tratamiento, pero fue porque no le comentó al médico que él ya se había tratado. O de repente compró un medicamento que era lo mismo, pero con otro nombre. Conductas poco éticas para conseguir incapacidades médicas. Esto es cada vez más común porque las empresas están siendo muy exigentes con lo que son las inasistencias. Entonces, cuando el empleado no va a trabajar, la empresa le insiste de que si no le lleva una incapacidad médica, se le va a realizar un formal llamado de atención, se le va a deducir de su salario, entre otras. Entonces, es muy común que llegan pacientes a la consulta simplemente maximizando algunos síntomas o incluso siendo sinceros y pidiendo que por favor se les emita una incapacidad. Cada vez son más exigentes con la imagen, el prestigio de los centros médicos.
En lo personal, yo mismo he ocupado algunos servicios médicos y antes de asistir a ese hospital o visitar a ese especialista, me he tomado el tiempo de buscarlo en las redes sociales para ver cuántos seguidores tiene, cuántos me gusta, cuál es el tipo de aceptación que tiene con los pacientes que le escriben, porque eso va formando lo que es un prestigio, una imagen, más allá de que ande su gabacha bien planchada. Por medio de las redes sociales, pues las usamos también para rastrear el comportamiento o el prestigio que tiene cierto profesional. Estrés. Tanto el estrés y la ansiedad están detonando algunas patologías. Es más común ver pacientes que no tienen tiempo y que no quieren esperar ni para entrar a consulta ni esperar que el antibiótico les haga efecto. Y esto es un problema porque hay ciertas enfermedades que en sí la persona se estresa, se preocupa, que le duele cierta parte de su cuerpo, pero al final la causa o raíz es su ansiedad. Un paciente ansioso, estresado, de repente es un candidato de alguien que de repente nos puede elevar la voz en el consultorio, insultar o tratar mal a la persona que esté en admisión, en recepción, faltar el respeto a la enfermera. Entonces, quieras o no, este es un factor que nos afecta mucho a las personas que trabajamos en los servicios de salud. Hasta este momento vimos todas las características, atributos que del perfil actual del usuario de los servicios de salud o qué actitudes deseamos en los empleados de los servicios de salud. Aquí en este aspecto debemos de colocarnos en la posición no de empleados, sino en la posición de pacientes potenciales, de personas que nosotros, cómo nos gustaría que fueran o se desenvolvieran las personas que trabajan en hospitales o en las diferentes tipos de clínicas. Para entrar con este tema, vamos a realizar lo que son algunas recomendaciones, tanto para los empleados de primera línea y mandos intermedios. En este caso, son las personas que nos atienden, los que están en la parte asistencial directa con el paciente. Podemos decir que son las enfermeras, las recepcionistas, el personal de farmacia, los técnicos de rayos X, las licenciadas en enfermería, el personal de mandos intermedios, que están los jefes de cada área, los coordinadores médicos, directores médicos, etcétera. Estos serían los empleados de primera línea y mandos intermedios. Por otra parte, vamos a dar ciertas sugerencias también a la alta gerencia, lo que son a los directivos, a los que tienen la capacidad, los que son poseedores de las tomas de decisiones que afectan lo que es la organización en la institución. Hay ciertas decisiones de la alta gerencia que afectan de repente no directamente en la satisfacción al cliente, pero sí indirectamente. Ya vamos a adentrarnos a esa parte. En cuanto a las recomendaciones para los empleados de primera línea y mandos intermedios, tenemos empatía. Empatía. Recordemos de que la persona que llega a un centro asistencial es porque se siente enfermo, se siente con dolor, mareos, etcétera, cualquier infinidad de síntomas que pueda tener. Así que lo menos que podemos hacer es tratar de atenderle de la manera más profesional, acuiciosa posible. Personalizar la atención. Personalizar la atención, no todos los pacientes deberíamos de saludarlos de la misma manera, tratarlos de la misma forma. Yo sé que por ahí algunas empresas tratan de estandarizar hasta el saludo, pero no es correcto porque eh, no es lo mismo dirigirse hacia un niño de 5 años que dirigirse hacia una persona de la tercera edad,
o hay otras personas que de repente están más familiarizadas con lo que son los términos médicos. Así que por eso se debe de personalizar la atención y dirigirse de acuerdo al caso. Eh, Antes de continuar con la tercera, en la empatía se me olvidó mencionarles también de que si bien es cierto, debemos de ser empáticos con los pacientes, también hay que tener cuidado eh, de no dejar de ver a la persona como tal, como paciente, ¿verdad? Porque en el momento que hay emociones, conflictos de intereses, pues de repente se puede afectar lo que es el juicio, en este caso más que todo para los médicos. El tercero, cuidar la imagen corporal. Yo creo que a todos nos gusta que al llegar a un lugar nos atienda alguien que se ve limpio, planchado, peinado. De repente no tiene que usar un perfume escandaloso, claro que no, pero con que no huela mal, con que huela nada, está bien. Que tenga sus uñas limpias, sus zapatos limpios. Eso es lo que queremos de la imagen corporal. Más cuando llegamos a un hospital o clínica, de que eso nos da la idea la imagen de que es un lugar apto donde pueden atenderme. Cuatro, saber escuchar. Algunos pacientes tienen la costumbre que tal vez van que tienen alguna duda, algún problema en sus uñas, y cuando entran al consultorio empiezan a mencionar todos sus problemas personales. Quizás esta persona necesita desahogarse, y aquí es donde yo no les estoy diciendo de que le escuchen una hora continua los problemas que le está diciendo este paciente, pero sí les pido que sean empáticos y traten de no hacerlo sentir como que a ustedes no les importa lo que les está diciendo. En todo caso, ustedes pueden mencionarle de que pueden recomendarle visitar a algún psicólogo, mandar a terapia, o tratar de reorientar, de enfocar lo que es la consulta. Muchas veces nosotros solo escuchamos el motivo principal por el cual viene el paciente y después no lo dejamos hablar. Y de repente el paciente viene por otros motivos también, pero nos quedamos solo con la visión de túnel y todo se enfoca solo en lo primero que dijo. 5. Buscar soluciones. El hecho de que usted asuma o crea que el paciente no tiene dinero para hacerse un examen no significa que el paciente no se lo pueda realizar. Usted, si considera que necesita que el paciente se realice el examen, usted indíqueselo y dele opciones. Si no tiene dinero, pues tal vez pueda realizárselo en algún hospital público, tal vez pueda conseguir algún descuento en otro lugar, tal vez haya alguna organización que se lo pueda patrocinar, o algún grupo de alguna ONG que le ayude a conseguir los fondos, etcétera. Pero nunca asuma en el sector de salud, nunca asuma que alguien no tiene capacidad de dinero para hacerse un examen. 6. Capacitarse constantemente. La medicina, cada año que pasa van surgiendo nuevos esquemas de tratamiento, nuevos protocolos de atención. Eso en cuanto al personal que está directamente en la parte asistencial. Si es personal de atención al cliente, farmacia, puede capacitarlo en lo que es farmacología básica para que se familiarice con el nombre de los medicamentos, puede capacitarlo en lo que es terminología médica, puede capacitarlo en que conozca cuáles son las opciones de especialidades o hospitales que hay en otros municipios, en otras localidades. Debe de capacitarlo también en cuáles son los protocolos, las políticas operativas que el hospital está queriendo llevar a cabo, cuál es la idea, la política de calidad que usted quiere que se implemente cuando llega un paciente. Eso es capacitarse constantemente. Usted como empleado
no espere que su jefe lo va a capacitar. Usted puede buscar capacitarse de forma online, como estamos en este momento. Puede buscar leer un libro, una revista. Trate de ser proactivo con esta parte porque a usted no le consta que siempre va a trabajar en ese mismo lugar. De repente algún día le va a tocar salir o aplicar a algún trabajo si es que todavía no trabaja, y todas estas capacitaciones en algún momento a usted le van a ayudar en lo que es su hoja de vida. 7. Dejar los problemas personales en su casa. Me he fijado que hay algunas personas que tienen más facilidad que otras en que, aunque en su casa, su relación con su pareja, las deudas se estén cayendo a pedazos, tienen cierta habilidad para que eso no les afecte en su trabajo. Sin embargo, hay otras personas que no, andan como más sensibles, andan a la defensiva, se alteran, toman las conversaciones de repente con otro sentido, captan indirectas donde no las hay. Entonces, si usted está pasando por un mal momento y usted considera de que no es capaz de afrontar ese problema y estar con atención directa a pacientes, entonces le recomiendo que se sincere con su jefe para que pida vacaciones, pida un permiso especial o busque ayuda profesional. 8. Si promete resolver una queja, cúmplalo. Si un paciente se aboca a ustedes planteándoles cierta situación, si usted no tiene la potestad para ayudarle, entonces no se quede con ese caso. Usted recomiéndele a quién debe de abocarse. Y si usted por alguna razón se compromete a resolverle esa queja, entonces cúmplala. Porque si no, va a, dar va a dejar una mala impresión en ese paciente, y el paciente no se lleva la mala impresión de lo que le dijo José, lo que le dijo Miguel, Néstor, sino del nombre de la empresa, del hospital o de la clínica en sí, y luego empiezan a hacernos quedar mal con los vecinos, con los amigos, en las redes sociales, etcétera. No prometa algo que no lo va a cumplir. Ahora vamos a dar ciertas observaciones también a la alta gerencia. Normalmente en las charlas de atención al cliente solo enfocan los esfuerzos para capacitar a las personas que están en recepción, a las recepcionistas, a aquellas personas que en los call centers que solo pasan por el teléfono, pero cuando hablamos de atención al cliente realmente involucra más que eso, porque todo están los que tienen que ver directamente con la atención al cliente, en este caso desde la persona que le abre la puerta al enfermo que viene en una silla de ruedas, puede ser el guardia, de repente puede encontrarse a la persona de aseo en la puerta, luego pasa con la recepcionista que le hace la admisión, luego con la enfermera, luego con el médico, después del médico pasa de repente a la farmacia si es que lo tiene, y si no, pues pasa lo que es al área de caja o administración para pagar por los servicios. Todo este ciclo, este flujo que les acabo de mencionar, involucra empleados que están teniendo una atención directa con el paciente. Entonces, atención al cliente no solo es, repito, la atención de la recepcionista, involucra a todo, pero también involucra a la alta gerencia, aunque la alta gerencia no tenga que ver directamente con el paciente, pero sí toman ciertas decisiones que al final tienen que ver con la satisfacción de nuestros pacientes. Vamos a comenzar con lo que es la gestión efectiva del talento humano. En algunas ocasiones, en la empresa pública, tiende a contratar a, a personal no del todo idóneo para el puesto, tal vez por motivos políticos. En Latinoamérica se da mucho esto,
pero también en la empresa privada últimamente me he fijado que lo que están contratando más porque Julano, Sutano les recomendó contratar a alguien, y no tanto por lo que pueda demostrar el candidato en su currículum, con sus diplomas, con los lugares que ha trabajado. Así que la alta gerencia tendría que implementar una política de reclutamiento y selección de talento humano que vaya a la medida de las exigencias, necesidades que tiene el hospital o la clínica, de una forma objetiva. Dos, dotar de herramientas o insumos adecuados, por ejemplo, las tecnologías de la información y comunicación, más conocidas como las TICs. Eh, Muchos pacientes se quejan en ocasiones de que no se les agendó la cita, o que sí se les agendó la cita, pero al final chocaba también con la de otro paciente, y nos enojamos con la secretaria del especialista, con la recepcionista, con la persona encargada de esa parte, pero no sabemos también si esa persona sus citas las programa desde una agenda manual con lápiz y papel. A estas alturas, 2023, no debería de hacerse así, pero todavía se hace, y el hecho de hacerlo de esa forma da lugar a que se susciten muchos riesgos de que tenga el error de que cite varios pacientes a la misma hora, o que no confirme la cita, o que el médico no pueda llegar ese día y olviden mencionarle a los pacientes citados que el médico no se va a presentar, etcétera. Entonces, cuando mencionamos herramientas adecuadas, nos estamos refiriendo de dotar de repente con alguna computadora, una tablet, donde pueda llevar lo que es una agenda. Una simple agenda no necesita hacer aquella gran inversión, incluso las mismas cuentas de correo ahora dan la opción de calendario, y dan la opción de realizar citas, y ahí mismo puede incluso mandarse hasta una notificación, un recordatorio. Algo tan sencillo como eso, pues todavía no se está implementando, pero esta parte es donde entra en juego la alta gerencia, porque son ellos los encargados o los responsables en dotar de las herramientas necesarias para que su personal pueda cumplir a cabalidad su puesto de trabajo. No esperen a que un empleado les diga qué necesidades tienen de recursos. Ustedes también tienen que poner de su parte en identificar qué necesidades tiene el empleado. Muchas veces la alta gerencia solo exige, pero es porque de repente los que están ahí arriba nunca han trabajado directamente con pacientes, no saben todos los escenarios, todas las situaciones que se suscitan con los enfermos. Tres, desarrollar un plan de incentivos para el personal. Cada empleado debería de llevar a cabo sus tareas, sus obligaciones de forma íntegra, de forma eficiente, eficaz, sin necesidad que le busquen incentivar de otra forma más que recibir su salario en la fecha convenida. Pero es bien sabido de que cuando nos preocupamos por un plan de incentivos, como ser capacitaciones recurrentes, de repente la celebración de cumpleaños en X fecha, celebración de fin de año, cena, alguna cena alusiva a Navidad, algún regalo o alguna reunión para quien tiene un hijo. Todas estas acciones le transmiten al empleado sentido de pertenencia, sentido de responsabilidad, de lealtad hacia la empresa. De ahí que tener un plan de incentivos es muy importante. El hecho de tener una política de comunicación del empleado hacia su jefe inmediato, y este a su vez con la gerencia, todo esto forma un incentivo para el personal y sentirse orgulloso para la empresa a la que está trabajando.
De repente podrá haber otro lugar donde le ofrezcan un mejor salario, pero en algún momento si se siente cómodo este empleado, de repente podría considerar quedarse debido a todas las ventajas, atribuciones y la paz mental que tiene de laborar para esta empresa. Con esto no estoy diciendo que no se le va a exigir un desempeño, pero sí buscar la manera de cómo implementar acciones que involucren de forma colectiva el incentivo para que puedan seguir ejerciendo para la empresa y sentirse como una familia. 4. Implementar cultura organizacional con enfoque a la satisfacción del cliente. Algunos gerentes solo le piden al empleado de primera línea que tiene que atender bien al paciente, pero eso no basta, no es suficiente. Eh, la satisfacción al cliente va más allá de hablarle bonito a un paciente e implica tener las herramientas, insumos mínimos básicos necesarios para poder atenderlo. Significa que haya disponibilidad de un teléfono disponible para llamarlo en caso de que se necesite contactar por el resultado de un examen. Implica que haya internet para poderle enviar por correo un examen o una copia de una receta que necesita, etcétera. La satisfacción al cliente involucra también tener políticas claras de a quienes se les va a atender en el área de urgencias, a quién se les va a atender en el área de consulta externa, a quién se puede atender directamente en farmacia. Todo eso tiene que estar previamente contemplado en manuales de políticas y procedimientos administrativos, operativos, comerciales, etcétera. Y esa es una labor la que debe de trabajar la alta gerencia, luego socializarlo con el personal. En pocas palabras, usted no le debería de exigir a un empleado que ejecute ciertas tareas más allá de aquellas que por obvias, ¿verdad? Que sean por su profesión, pero usted no le puede exigir a un empleado que haga cierto, que por qué no hizo cierto trabajo si usted no le ha contemplado cómo usted quiere que realice o que lleve a cabo esas tareas. Contratamos a un médico y asumimos que el médico sabe de que tiene que presentarse al momento de iniciar la consulta con el paciente. Y de repente el médico solo va a llamar al paciente por su nombre y le va a preguntar el motivo por el cual llegó. Sin embargo, usted como gerente, a usted le gustaría que el médico se identifique, buenos días, José, soy el doctor Martínez, ¿en qué puedo ayudarle? Dígame cuál es su motivo de consulta. Quizá usted esa es la frase que cree que se está llevando a cabo en el consultorio, pero la verdad es que no. Entonces, para no dejar cabos sueltos, usted tiene que trabajar en una política, en un procedimiento con su coordinador médico para que le socialicen a los médicos cómo deben de hacer esta parte. 5. Evaluación periódica del desempeño en todas las áreas. La evaluación del desempeño debería de hacerse no solamente una vez al año, sino que de forma constante. En algunas organizaciones implementan la evaluación de 360 grados del desempeño, donde se evalúa a la persona, eh, tanto a sus subordinados como también a sus jefes inmediatos. Se pide la opinión tanto de los clientes, de los pacientes, compañeros de trabajo, etcétera. La evaluación del desempeño podría ser también algunos criterios como el resultado de lo que dicen las encuestas, resultados de las auditorías que se realizan en los expedientes médicos, auditorías realizadas en el proceso de la certificación de cuando consultorio que esté en óptimas condiciones,
evaluación de desempeño por número de quejas de mala praxis que ha tenido cierto médico, cierta enfermera o la persona que está en recepción, que de repente se están quejando los pacientes de que no son proactivos, que eh, alteraron el orden de las citas médicas o que incumplieron alguna solución que le habían prometido al paciente, etcétera. Hay toda una inmensidad de opciones de cómo implementar el desempeño. En esta parte tendría que involucrarse específicamente el Departamento de Recursos Humanos para trazar un plan de evaluación de desempeño, el cual sea periódico, el cual no tenga como única finalidad despedir a alguien que no está haciendo bien su trabajo, sino más bien de orientarnos sobre qué errores se están cometiendo, llevando a cabo con la finalidad de mejorarlos. El 6, crear políticas operativas, comerciales, acordes a la realidad de la organización. No le podemos pedir a un recepcionista que confirme las citas con los especialistas si esta persona no tiene un teléfono asignado para hacer esta función o si sencillamente no tiene tiempo para realizarlo. Entonces, cuando se elaboren las políticas, tiene que tratar de hacerse de acuerdo a la capacidad o a la realidad de la organización. 7, la comunicación efectiva. Es común que la alta gerencia en algunas ocasiones elabore ciertos procesos, ciertos procedimientos de cómo quiere que se trate a ciertos clientes, ciertos pacientes. De repente eh, han lanzado un nuevo producto, en este caso de repente un nuevo examen de laboratorio que antes no se llevaba a cabo, eh, pero no le comunican ni al médico, al cajero, ni a las enfermeras de que ya se está brindando ese nuevo servicio. Entonces, aquí podemos ver una debilidad de una comunicación. La comunicación tiene que fluir de ambas partes, tanto de forma vertical como horizontal. Si no hay comunicación, entonces nos podemos ver involucrados en una falta de eficiencia, falta de efectividad. Uso de las tecnologías de la información y comunicación en la gestión de atención al cliente. Muchas veces pensamos que atención al cliente, como lo he venido diciendo, solamente es hablarle bonito al paciente, no discutir con el cliente, hacerle creer al cliente que tiene la razón. No, eso no solamente es eso, no, claro que no, involucra más. Ya abordamos el punto de vista de los empleados de primera línea y mandos intermedios, ya abordamos la alta gerencia, pero en este segundo ítem, donde hablaba de dotar de herramientas adecuadas, podemos también hacer mención de la tecnología como apoyo en la gestión de la atención al cliente. ¿Por qué son necesarias? Imagínense un paciente de que estuvo hospitalizado de repente 3, 4 días. Imagínense hacer una factura manual de ese paciente. ¿Cómo plasmar en esa factura todas las jeringas, todas las ampollas de medicamentos, todas las visitas médicas que tuvo, los honorarios médicos, el valor de los exámenes, rayos X, etcétera? Eso se simplifica si usted toma la determinación de realizar lo que es una facturación electrónica y desde luego con múltiples opciones de pago. Si usted no tiene la opción de pago con tarjeta, imagínese, de repente puede tener fuga de pacientes porque cada vez se opta más por el dinero plástico, por el uso de las tarjetas. Así que ese es el primer uso de la tecnología que puede utilizar, el que yo le sugiero, una facturación electrónica con opción para pago con tarjeta, pago por medio de transferencia electrónica. Hay opciones de algunos programas que nos ayudan con el agendamiento de citas médicas. Con las citas médicas
No necesariamente usted tiene que hacer aquella gran inversión en un programa solo para agendar citas. Le repito, con solo el hecho que usted tenga una computadora, preferiblemente con internet, desde ahí usted perfectamente mediante un correo puede usted definir un calendario para llevar la agenda de las citas. Y todavía estas soluciones le dan la opción de hacerle notificaciones 24 horas antes, 72 horas antes, 6 horas antes, etcétera. Otra opción, otro objetivo de esto es que nos dan la opción de personalizar mensajes masivos con encuestas, promoción de campañas de salud preventiva. Si usted tiene un programa donde usted puede llevar la base de datos de todos los pacientes que va atendiendo, imagínese las encuestas, usted podría enviarlas por WhatsApp, podría enviarlas por correo, podría mandarlas por mensajes de texto, podría promocionar lo que son campañas de salud preventiva. En Honduras es muy común que en octubre se lancen campañas por lo de la lucha contra el cáncer. En diciembre está el 1 de diciembre, que es Día Mundial de Lucha contra el VIH-Sida. Entonces, el hecho de tener estas bases de datos permiten poder enviar información a los pacientes de esta manera ser más efectivos en nuestro accionar, y nos dan la imagen ante nuestros pacientes como una empresa que está a la vanguardia de la tecnología. Imaginémonos si las citas médicas las llevamos en una libreta, entonces eso nos puede quitar cierta imagen que se haya de repente proyectado el paciente que tenía con nosotros. Seguimiento gerencial de las quejas. Si usted tiene un programa, sistema donde usted pueda darle acceso a sus pacientes, donde ellos puedan escribir alguna inconformidad, y de esa manera usted en tiempo real le va a estar llegando lo que es el grado de satisfacción de los pacientes, de sus clientes, y de esa manera usted no necesita esperar hasta que alguien vaya a insultarlos al hospital o a la clínica, sino que en tiempo real usted de forma preventiva puede llevar a cabo acciones para prevenirlo. Como también tenemos otras ventajas, como es el chat automatizado con preguntas frecuentes. Imagínese cuántas personas tienden a llamar a su hospital o la clínica preguntando por horarios, preguntando por servicios, qué especialidades tiene, que cuánto vale la consulta, que cuál es el nombre de los médicos. Todo esto usted podría configurarlo de forma fácil, por ejemplo, por WhatsApp, y así de esa manera usted se ahorraría ese tiempo de que su recepcionista, su enfermera o la persona encargada de atención al cliente esté desperdiciando tiempo en esas tareas de que perfectamente se pudiera hacer por WhatsApp. No estoy diciendo de que sería la única manera de cómo el cliente podría preguntar por esta información. Lo que estoy dando información es que estamos viviendo en la era digital. Entonces, tratemos de emplear todas estas herramientas que están a nuestra disposición. Si usted tiene los medios, la facilidad económica para adquirir un programa, un software médico, eh, yo lo motivo, les motivo, mejor dicho, para que lo implementen, porque en estos programas médicos de entrada, por ejemplo, usted se va a ahorrar estar escribiendo en expedientes médicos de forma manual, sino que usted puede escribirlo de forma electrónica. Esta información igual puede estar guardada en la nube. Usted no tiene que tener temor de que si sus computadoras se dañan, que la información se va a perder. Como gerente, usted pudiera incluso irse de vacaciones, y si usted tuviera dudas respecto a la operatividad de su hospital, clínica, desde otro país, usted puede entrar y sin esperar a que su jefe inmediato o que su subordinado le mande algún informe. Estas son algunas opciones. En el mercado hay otras. Igual usted puede mandar a elaborar una.
En lo personal, le recomiendo que compre una que ya esté finalizada, porque el hecho de elaborarla desde cero de repente le va a llevar más tiempo y más dinero, pero ahí queda ya a su criterio, de acuerdo a la necesidad. Pero todas estas observaciones que les he brindado con el uso de las tecnologías de la información y comunicación también están intrínsecamente relacionadas con la calidad en atención al cliente, porque todo esto va sumando a la satisfacción de nuestros clientes. Quejas más frecuentes en el área de salud. Hay un sinfín de razones por las cuales un paciente se puede quejar. Algunas veces ellos no tienen la razón, pero eso no implica que no tengan derecho de quejarse. El paciente es nuestro cliente, nuestros clientes deberían tener la oportunidad de expresar su malestar o su descontento por el servicio brindado. Debemos de ser lo más objetivos posibles, y de repente en el camino podríamos sorprendernos de que de repente el paciente tenía la razón. En primer lugar, tenemos la demora en ser atendido. De ahí el ejemplo que les daba en mi caso, de que he acompañado familiares a visitar a un especialista, un hospital privado, y de repente nos ha tocado esperar hasta 3 horas. Imagínense en un hospital público cuánto esperan. Dos, incumplimiento de la cita programada. Esto a veces se da porque el médico se incapacitó, se da porque chocan las citas, se da porque el médico o el dueño del hospital exigió que se atendiera a alguien por sobrecupo, alterando el orden de las citas. Pueden ser muchas las causas. Se disminuye esta queja cuando implementa un programa o una tabla en Excel, o de repente con su correo, con el calendario que les mencionaba, para poder llevar en orden lo que son las citas. 3. Falta de amabilidad o proactividad del personal de admisión. El personal de admisión es el área donde el paciente llega y expresa el deseo de ser atendido. Entonces se le toman sus datos generales, y generalmente pues es donde se genera lo que es el expediente. 4. Trato cruel de las enfermeras, médicos, técnicos. De repente se escucha exagerado hablar de trato cruel, pero fíjense que en ocasiones hay ciertos profesionales de la salud que de repente, sin darse cuenta, pero le hablan pesado al paciente, ya sea porque la adrenalina de que están haciendo una sutura, la adrenalina de que está desmayado el familiar y que no quieren salirse del consultorio, no le dejan trabajar tranquilo. Entonces, en ocasiones tienden a alzar la voz. Entonces esto va en contra de la atención al cliente. Deben de haber maneras de cómo solventar estos casos. A veces el personal del laboratorio, al momento que extrae la muestra de sangre, de repente puede dejarle un moretón en el brazo del niño, y luego la madre llegar a quejarse de que le dejaron morado el brazo del niño, etcétera, y lo pueden relacionar como que fue un trato cruel. 5. Efectos secundarios de los medicamentos prescritos. Ningún médico en su sano juicio le va a indicar un medicamento para hacerle daño. Pero hay ciertos medicamentos que en combinación con otros pueden exacerbarse sus efectos secundarios. Entonces, en ocasiones los pacientes regresan y refieren que en vez de haberles hecho un bien, le hicieron un mal, y piden pasar con otro médico, pedir una segunda opinión, o se quejan de que tuvieron que ir a otro centro hospitalario porque ya estaba cerrado, y que por la incompetencia del médico donde se lo habían atendido la primera vez, tuvo que gastar el doble entre ellos. Resultados de exámenes poco confiables. De repente eh, ellos van a otro hospital, y el médico que les atiende les dicen de que esos exámenes no provienen de un lugar
de prestigio, por lo cual les piden que se vuelvan a realizar los exámenes en ese otro hospital. A veces se dan casos de algunos médicos que reciben ciertos incentivos por ciertos laboratorios, ciertas casas farmacéuticas también para que receten o prescriban solo de esos lugares. 7, mal diagnóstico. Nadie es perfecto. Si a usted le da un mal diagnóstico un médico, Dios no quiera, pero no es porque el médico en su sano juicio quiso mal diagnosticarlo. Sencillamente no, nadie es perfecto y de repente no tuvo con claridad cuáles eran sus síntomas o su enfermedad, y en todo caso su fallo tal vez fue no haberle referido con algún otro médico o con una mayor grado de especialización en esa área. Precios muy elevados en ciertos servicios. Si bien es cierto, los pacientes buscan calidad antes que precio, no significa por eso que es que usted le va a cobrar 10 veces más de lo que cobran las otras clínicas, hospitales similares al suyo por una consulta. 9, áreas sucias o desorganizadas. Un hospital o clínica debería ser la organización, la empresa más pulcra, más nítida que debería de haber. Esto por el contacto con lo que es las enfermedades, la sangre. Imagínense, si hay un área sucia, significa que posiblemente ya hay bacterias, virus, lo cual puede hacer producir lo que son enfermedades nosocomiales, enfermedades de hospital que le llamamos. De repente puedo ir por una simple gripe y al salir de repente puedo salir con una infección de repente por COVID, por dar un ejemplo. Consulta médica muy rápida después de haber esperado tanto. Esta queja es muy común. A veces el paciente esperó 2 horas para entrar con el médico y de repente cuando entra con el médico solo le escuchó el motivo principal por el cual llegó y le emite lo que son las recetas médicas y dice pase el siguiente paciente. 11, el médico no extendió incapacidad. Este es un gran problema porque lo que hablábamos anteriormente en el perfil de los usuarios de los servicios de salud actuales, debido a sus trabajos, cuando tienen alguna inasistencia que su jefe les exige la incapacidad, entonces los pacientes le quieren exigir al médico que les emita la incapacidad. Entonces, no siempre el personal de salud va a quedar bien con el cliente, usuario, paciente, como le quieran llamar, porque hay ciertas situaciones, como en este caso, en el 11, inciso 11, de que de repente el paciente se va a quejar, pero no puede el médico, no debe, mejor dicho, emitir incapacidad si este no la necesita realmente. 12, aplicación de inyecciones sin órdenes médicas. Por muy benigno que creamos que sea el medicamento, todo medicamento que se inyecta hay un riesgo de que tenga alguna reacción alérgica, hay riesgo de que cree lo que son efectos secundarios, etcétera, y si no hay una orden médica, entonces la persona que responde es quien se la aplica. Sin embargo, cuando se da cierta situación de estas, el paciente pone la denuncia o se queja en las redes sociales, no habla del empleado que le aplicó la inyección, sino del hospital o la clínica, por lo cual usted, si es tomador de decisiones, debe de definir una política donde se establezca claramente qué medicamentos se pueden aplicar sin receta médica, o si todos aquellos medicamentos inyectados se debe de obligar al paciente de pedir la orden médica. Esto a grosso modo son las quejas que con mayor frecuencia se dan en las empresas que tienen que ver con el rubro de salud. La mayoría de estas quejas, fíjense que si hubiera un manual de procedimientos, de políticas bien consensuado, socializado y el personal capacitado en él con un plan de evaluación también de desempeño, eh, la mayoría de estas quejas, sin lugar a dudas, serían mínimas. Gestión asertiva de quejas.
¿Qué recomendaciones les puedo dar cuando hay quejas? Ok, la insatisfacción de un cliente lo podemos convertir en una oportunidad de mejora. De repente no habíamos notado o identificado cierta debilidad, pero cuando el cliente nos lo expone, entonces podemos verlo como una oportunidad de mejora y así evitar que más clientes se vayan a seguir quejando de nuestra labor o de algunos de nuestros servicios. Aunque no siempre el paciente tiene la razón, merece ser escuchado. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. Recomendaciones ante quejas de los usuarios de los servicios de salud públicos o privados. No hay un patrón, no hay un estándar de cómo manejar las quejas, pero estas son las más aplicadas para la gestión asertiva de quejas. Una, mostrar empatía al escuchar el reclamo. Cuando un cliente le esté a usted exponiendo la mala experiencia que tuvo en el servicio, usted póngase a pensar en que si fuera usted el que tuvo esa misma mala experiencia. Imagínese usted en paralelo, mientras esta persona le está comentando, imagínese usted en paralelo que es usted a quien le sucedió. Eso es empatía. Dos, comprender la queja sin juzgar ni ser reactivo. Usted escuche la queja y trate de ser lo más imparcial posible. Trate de no enojarse. De repente usted confía mucho en su personal que de repente usted mismo recomendó o contrató y usted de repente no cree que ese empleado haya cometido ese error, pero su deber es terminar de escuchar la queja, no sea reactivo, no se enoje, no alce la voz. Recuerde que el cliente ya utilizó sus servicios, incluso de repente dejó dinero al momento de que recibió el servicio, posiblemente paga incluso hasta una membresía mensual, así que lo mínimo que usted le debe a ese paciente es escucharle la queja o la observación. 3. Responder con paciencia, valorizando la interacción con el usuario. Usted trate de darle sus observaciones. Si usted no tiene una solución en ese momento, menciónele cuáles son los pasos que usted va a seguir, qué es lo que usted va a hacer, que él sepa que usted le está tomando importancia a la queja. 4. Aplicar el pensamiento crítico para decidir la mejor alternativa. De repente, para solucionar la queja hay varias opciones. Usted trate de visualizar cuál es la más práctica, la más eficiente, que no vaya a incurrir con un costo. Y si va a incurrir en un costo, pues usted valore el costo-beneficio, ¿verdad? De que o si se le indemniza o si se le regresa lo que pagó ese paciente versus a la posibilidad de que nos vaya a denunciar o que nos vaya a hacer quedar mal en las redes sociales, etcétera. 5. Mostrarse resolutivo para conseguir la mejor resolución del problema en corto tiempo. Si es una queja de un paciente que se la plantea el lunes y llega todavía ya el jueves y viernes y este paciente nadie se dignó en llamarlo para comentarle, para darle una respuesta de lo sucedido, entonces el paciente puede darse la idea de que en ese hospital o esa clínica no les importa la opinión del paciente. Significa entonces que no hay garantía del servicio que ellos dan, porque el día que no hagan bien su trabajo, significa que no va a haber nadie a quien poderle exigir sobre el maltrato o la insatisfacción que el paciente haya podido tener. Si la solución no está en sus manos, pase el caso al siguiente nivel. En Honduras jocosamente decimos, no se quede con la bola, pásela. Eso significa de que si usted no tiene la potestad para solucionarle a un paciente, pero tampoco le pasó el caso a su jefe inmediato, significa que si ese paciente se queja después con la alta gerencia, luego lo van a cuestionar a usted el por qué no solucionó
Y cuando usted diga de que usted no podía solucionarlo, le van a reclamar que por qué no pasó el caso a sus jefes. 7. En la medida de lo posible, les sugiero llevar lo que es una bitácora de todas las quejas. Debería de toda empresa, independientemente si es de salud o no, debería llevar un libro, ya sea manual o en algún Excel incluso, donde vaya escribiendo qué tipo de quejas se están suscitando, de qué empleados se están quejando, qué solución se le brindó, qué quejas se le solucionaron, cuáles no se pudieron solucionar y por qué no. Esto nos va a servir como una estadística para saber cuáles son nuestras debilidades en cuanto a la operatividad que tenemos. Así que, como les mencionaba al inicio, no hay una forma estándar de cómo gestionar las quejas, pero si seguimos estos ítems, estoy seguro que les va a servir de guía, de referencia para tener una atención al cliente más eficiente, con menor insatisfacciones, menos inconformidades. Una otra recomendación que se me había pasado por alto, la alta gerencia, es que si tiene los medios económicos, puede implementar lo que son certificaciones de calidad. Están lo que son las normas ISO 9001, que esto nos ayudan a dar una guía, una noción de cómo podemos mejorar los procesos, cómo implementar las políticas, cómo identificar áreas de mejora. Así que si su hospital o clínica tiene la capacidad económica de contratar a una consultora para que los acredite, sería lo más estupendo, y no solamente para conseguir la certificación, claro está, sino para mejorar la satisfacción de sus clientes. He llegado a la conclusión de este seminario. Si a usted le gustaría recibir lo que es un certificado de participación, le invitamos a que nos escriba un correo para hacerle llegar su certificado, contribuyendo de esta manera pues a enriquecer no solamente sus conocimientos, sino también su hoja de vida. Este certificado pues de participación tendría un costo simbólico, una inversión de $25. Le enviaríamos lo que es la acción de pago mediante la plataforma de PayPal o Pagadito, así que usted perfectamente lo pudiera pagar con su tarjeta de débito o crédito. También podría hacerse vía transferencia. En caso que usted no es una persona natural, sino que es una persona jurídica, o sea, una empresa, que su hospital o clínica esté considerando implementar acciones de mejora para todo lo relacionado a atención al cliente, puede contactarnos para realizarle una propuesta que vaya acorde a sus necesidades. Las actividades se podrían llevar a cabo ya sea de forma presencial o de forma virtual, claro, previo análisis de las necesidades que nos plantee. Con ustedes, José Manuel López, mucho gusto. Espero que hayan aprendido algo nuevo con este video.